Aproximadamente esta obra estará para un año de ejecución, ¿no? Y le va a ayudar mucho también al nuevo y remodelado aeropuerto José Abelardo Quiñones González. Entonces, si en este momento la avenida Fiscarral o la avenida Paseo Yortuque, que algunos lo conocen, con la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre, que es la antigua Panamericana, que por ahí pasaban todos los carros que se iban a Piura, esa intersección actualmente ya sufre un colapso total. Si a eso le sumas lo que se va a hacer el próximo año, que es el nuevo aeropuerto, con la puerta en ese lugar, ya no en la avenida Bolognesi, ¿de acuerdo? Entonces definitivamente la carga no va a permitir hacer un flujo. Entonces ahí es donde estamos apostando con esta nueva vía que le va a dar solución a lo que tenemos ahora y lo que va a hacer con el nuevo aeropuerto, que además es un aeropuerto internacional. Estamos aquí en los estudios de Exitosa con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, a quien le damos la bienvenida. Gobernador, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, estamos realmente próximos ya a entrar a un tema muy importante en la mancomunidad nororiente del Perú, que son dos temas fundamentales: la salud, sobre todo la inseguridad alimentaria, el problema de hambre cero, que es una situación muy, muy caótica, y además también conectarnos al corredor bioceánico Brasil con Perú. Pero adicionalmente a ello, Pedro, fortalecer el sistema de inversión pública mediante obra por impuesto. Creo que son tres temas fundamentales que vamos a tocar próximamente en Iquitos. Estuvimos hace poco en Pucallpa trabajando justamente un consenso para que por lo menos el Ejecutivo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, miremos el problema desde un solo frente, ¿de acuerdo? Y apostemos también nuestras actividades de tal manera que solucionemos problemas y no hagamos más pleitos de donde ya existe bastante problema, ¿no? Bueno, el ruido político bastante alto aquí en el país. Y antes de entrar al tema de Lambayeque, yo le quiero preguntar algo como ciudadano, como peruano de a pie. ¿Usted come en plato hondo, como dijo el ministro Manero, que se come aquí en el país? Bien, yo creo que acá hay una distorsión a la estadística básica. En este momento tenemos un cuarto de la población peruana tiene dificultad para acceder a un desayuno, un almuerzo, una cena. Usted dice un cuarto, pero el ministro dice que a lo mucho 5% de la población en la que pasa esta situación. Bueno, hay que reflejar los datos del ENDES, hay datos del mismo INEI que reafirman lo que estoy diciendo. No estoy en contra de la visión que pueda tener un ciudadano, pero lo que le digo es lo que estamos mirando: más del 40%, en algunos lugares 40, 70% con anemia. Y seguimos viendo el problema desde la perspectiva salubrista, no lo estamos mirando como un indicador donde la anemia tiene que ver agua, desagüe, relaves mineros, contaminación, arsénico en la sangre, plomo en la sangre, parasitosis, dificultades para el alimento rico en hierro, en ácido fólico, vitamina A, vitamina C, vitamina D. O sea, si te das cuenta, es una arista muy grande y lo que tenemos que ver es que justamente un ministro de una cartera tan importante tiene que estar embebido de este problema, porque si no lo conoce, va a ser bien difícil que podamos llegar a acuerdos concretos. Claro, pero es un ministro que lamentablemente no atinó, intentó corregir lo que dijo primero de que se come taipá y luego dijo, no, es que me refiero a que se come en plato hondo, la embarró más. O sea, lejos de rectificar o pedir mínimamente disculpas a la población por ese exabrupto de su frase, termina intentando arreglarla, pero la embarra más. Y desconoce claramente la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad que se vive en Lambayeque frente al tema de la inseguridad alimentaria? Mira, puntual, las zonas altoandinas son las que más sufren, porque en principio no se conoce lo que se come. Eso es algo fundamental. Nadie en este momento, por ejemplo, tú tienes un plato de sopa de plátano verde, o un plato de papas, un plato con yucas. Pues lo que te estoy hablando es carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. No te estoy hablando de proteínas, de vitaminas, ni minerales. Pero es por lo que hay. Ya, eso es lo que hay. Es lo que hay. Pero a ese lo que hay, nosotros planteamos que los alimentos tengan un componente de fortificación. El caso del arroz, por ejemplo. ¿Quién no consume arroz? En el Perú se consume 200 gramos aproximadamente por día de arroz. El vehículo, para poder utilizarlo, para poder darle todos los nutrientes, necesita 120 gramos por día. 200 gramos es sobra. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortificar el arroz, ponerle el ácido fólico, el hierro, la vitamina A, C, D, todos los nutrientes. Entonces, pero se hizo la ley, le dieron las prerrogativas al Ministerio de Salud para que hagan la normativa y ¿qué salió? Y dijeron, no,
vamos a hacer solamente una línea de producción de arroz fortificado. La pregunta, yo de repente, muchos no lo van a entender ahorita, pero quiero que ustedes vean. En la época de los 70, 80, la gente andaba con el cuello hinchado. Se llamaba bocio. Es una enfermedad de la tiroides por déficit de yodo. La pregunta es, ¿cómo se solucionó eso en la época de los 80? Toda la sal del Perú, toda la sal, toda la que se dé en el estado, la que se compre en un almacén, donde fuese, tiene que tener yodo. La sal yodada. La sal yodada, porque es una ley. Nadie puede venderte una sal para consumo humano sin yodo. Es lo mismo. Con eso, ¿qué hicimos? Solucionamos el problema del bocio por carencia de consumo de yodo. Lo mismo ahora. Si nosotros evaluamos la anemia por carencia de consumo de hierro, aproximadamente es el 40% del problema. Si tú le quitas el 40% al 40% actual de toda la población nacional, prácticamente estás disminuyendo al 25% de anemia del Perú. Y eso lo puede hacer en un año, porque un eritrocito vive 360 días. O sea, en un año, nuestra presidenta, nuestros ministros, nuestros gobernadores, todo el Perú va a poder mirar un país en vías a eliminar la anemia de este territorio nacional. ¿Y hay alguna política multisectorial del gobierno nacional que se está implementando allí en su región Lambayeque? Nosotros estamos muy, ya con todos los documentos y lo demás, pero con una ley no tan flexible no podemos arraigar el arroz fortificado. ¿A qué se refiere usted exactamente? Porque la ley, que actualmente ya tiene un reglamento, no exige de que el arroz en el Perú sea fortificado. Pero, por ejemplo, tú te vas a Chile, arroz fortificado. Tú te vas a Costa Rica, arroz fortificado. Te vas a otros países de América Latina, arroz fortificado. O sea, usted se refiere al arroz fortificado incluso para la venta comercial, no solamente para aquella que el gobierno compra para los programas sociales. Es que, a ver, Pedro, normalmente, a ver, amigos, ¿qué hemos tomado de desayuno hoy día? Hemos tomado una taza de avena y un pan. Normalmente. Sí. Ya, normalmente una taza de avena y un pan. Los dos son carbohidratos. Dime tú, ¿dónde está la proteína? No hay la proteína ahí. Pero si tú le pones a la harina de trigo, lo fortificas, ya tienes el pan fortificado. Por eso le digo. Si la avena la fortificas, ya tienes la avena fortificada. Por eso le digo, en el caso del arroz fortificado, si tomamos como ejemplo de lucha contra la anemia o el déficit vitamínico que tenemos los peruanos, y que además conlleva un tema de obesidad, porque lo que el ministro, un poco regresando a lo que dijo el ministro Manero, es que se come en plato hondo y que el peruano no sabe comer bien. Que come, es cierto, come carbohidrato con carbohidrato, pero es lo único que tiene. No tiene el beneficio económico que tiene un ministro de Estado, que tiene la presidenta, de que come a expensas del Tesoro Público porque se le compran los alimentos a Presidencia de la República. Entonces, no tienen ellos las desventajas que tenemos los peruanos de a pie. Y allí va justamente lo que se dice, gobernador, de que el déficit vitamínico, proteico que tenemos tendría que complementarse con algo. Y por eso le preguntaba, es que la norma lo único que precisa es que el arroz fortificado tiene que ser en las compras estatales, más no en el comercio al público. Que es lo que uno, por ejemplo, va a una determinada marca al centro comercial y que ese arroz que está comprando esté fortificado ya por ley, no porque necesariamente el Estado esté comprando. O sea, el mismo trato de lo que se hizo con la enfermedad de la tiroides. Ya. El yodo, se yodó toda la sal. No existe una sal en este momento pública o privada que no esté yodada. Y eso es una norma. Tendría que hacerse lo mismo con el arroz. Exactamente, lo mismo con el arroz. Y otros países han hecho harina de trigo, han hecho el azúcar. El azúcar la fortifican, aunque no lo creas, con vitamina A. ¿Ya? O sea, no solamente estamos viendo esta situación. Ahora, los gobernadores nos hemos metido en el problema. Lo que queremos es que el Ministerio de Economía y Finanzas, quien ha minado esta ley, porque no ha sido el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha hecho tal cual el pedido de los gobiernos regionales, lo hemos solicitado. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas simplemente lo que ha hecho es cambiarlo porque supuestamente el estudio dice que vas a limitar la producción de arroz. Discúlpeme, señor. ¿Cuánto nos cuesta tener un país con 37, 40% de anemia? ¿Saben lo que cuesta? Bueno, si hablamos de la media, quizá podría ser hasta más, porque hay regiones que tienen 70% de la anemia. Totalmente de acuerdo, pero mira el daño que le estás haciendo a ese pueblo, a ese niño, a esa mujer gestante. Ahora, las otras actividades que se toman respecto a la anemia, Pedro, ¿cuál es? No, hierro polimaltosado. Vamos a darle pastillita, vamos a darle... Señor, discúlpeme, la anemia es una condición fisiológica. Una mamá gestando, viva en las casuarinas como viva en donde sea, va a tener anemia porque es una condición fisiológica. Un niñito, ¿con cuántos kilos nace?
3 kilos, 3 kilos y medio. En un año ya tiene 10 kilos. Hiperconsumo. Ese bebé se está consumiendo todo lo de la mamá. Y si la mamá no está alimentándose adecuadamente, ¿de acuerdo? En calidad, ¿de acuerdo? Simplemente va a tener cualquier cosa menos una nutrición adecuada. Entonces, esa es una parte importante. Ahora, yo sí le recomendaría al ministro algo porque nosotros siempre somos propositivos. Ministro, ampliemos la frontera agrícola, que eso es lo que sí le toca a usted juntos al PCI. Un plan nacional para poder expandir la frontera agrícola. Por ejemplo, en la zona de la selva, ellos no necesitan de repente almacenes de agua porque agua les sobra, pero sí les falta canales de irrigación. En la zona de la sierra, pochas, o sea, pequeños almacenes para poder arraigar ahí el agua y poder distribuirlas y por lo menos en la selva, en una región, si comenzamos a trabajar a un golpe de 10.000 hectáreas, por lo menos, en los que resta del tiempo de la gestión de la presidenta en este momento, 10.000 hectáreas por región en la zona del Amazonas, 10.000 hectáreas por región en la zona altoandina y unas 50.000 hectáreas, por lo menos en la zona costera, querido Pedro, lo que vas a tener es no solamente alimento para la exportación, porque ahora con Chancay nos dicen, oye, avanza rápido, produce, porque el mercado ya se está abriendo, sino que vamos a asegurar alimento para los peruanos. Eso es lo que también más nos interesa. Sin embargo, algo fundamental que tiene que ver con la lucha contra la anemia, en el cierre de brechas, es el acceso al agua potable. La presidenta Boluarte anunció en sus 5 horas de mensaje a la nación terribles, casi una tortura para los peruanos, tanto así que terminó haciéndolo casi a hemiciclo vacío, la mandataria el 28 de julio. Habló poco sobre ese cierre de brechas. ¿Cómo estamos en la región Lambayeque? Mire, yo como actualmente soy una persona que está apoyando a la mancomunidad, yo le puedo decir cifras no solamente de Lambayeque, sino de todo el Perú. La brecha en infraestructura para agua y desagüe es de aproximadamente 50.000 millones de soles. Exitosa. 50.000 millones de soles. Entonces, si no tenemos un plan estratégico para poder cerrar las brechas de agua y saneamiento a nivel nacional, poco nada vamos a hacer respecto a anemia, desnutrición, hambre cero, pobreza y todo lo demás, porque eso es un determinante social. O sea, si no corriges el problema del agua y alcantarillado, y ahora con el problema de los relaves mineros y todo lo demás, definitivamente no vamos a aportar al desarrollo de nuestro país y eso lo vamos a pagar con una población que no va a estar apta a competir en el mundo. Entonces, tenemos que trabajar de manera adecuada. Ahora, la ministra de Economía, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a Lambayeque, lo ha puesto en un plan de grandes ciudades. Yo lo que sí le puedo pedir a la ministra, a que lo hagamos por etapas. Por ejemplo, hay colectores, hay emisores que se pueden hacer ahorita, un fast track. Para eso necesitamos que el Congreso apoye a la Presidencia de la República mediante una normativa inmediata. Por ejemplo, la necesidad está, el dinero también lo está, Pedro, no es un problema económico. La plata está ahí. En el Perú el problema no es plata. No es un problema económico, y las cifras hay que decirlas, son 60.000 millones de soles que hay para hacer obra, de las cuales 16.000 millones no se gastan, porque la burocracia está por encima de la necesidad humana. O sea, más importante es un papel, ¿de acuerdo?, que la realidad de la necesidad de nuestro pueblo. Si nosotros limitamos eso, aumentamos obra por impuesto, Pedro. Ahorita hay obra por impuesto. Tenemos más de 20.000 millones de soles listas para poder lanzarla en obra por impuesto. Claro, obra por impuesto, que es un mecanismo no bastante antiguo, pero ya data de varios años atrás. Pero ¿por qué es tan complicado ejecutar obras por impuestos? Que es una empresa privada interviene, se le deducen los impuestos de acuerdo al valor de la obra que va a terminar ejecutando. En el caso de la región Lambayeque, ¿cuántas obras por impuestos se han ejecutado desde que se creó este mecanismo de inversión pública? Bueno, Lambayeque cuando llegué había solamente para ejecutar 1 millón de soles. En obra por impuestos. En obra por impuestos. Ahorita ya tenemos 699.33 millones, o sea, casi 700 millones. Ya. De las cuales este año Urbi, una empresa que tiene bastante espalda financiera de impuesto, nos va a hacer una obra de más de 100 millones de soles. O sea, es la primera vez que se va a hacer obra por impuesto en Lambayeque, pero la idea es que no solamente... A ver. Corríjame en algo, perdone que le interrumpa, gobernador. Cuando usted me dice que cuando entró a la gestión había 1 millón de soles, ¿es 1 millón de soles como una especie de fondo, el monto concursable para la empresa que quiera apostar por una inversión pública en la región Lambayeque? O sea, 1 millón. Pero es absurdo. ¿Pero quién determina el monto a invertir?
por impuesto. El Ministerio de Economía, mediante un código, mediante una estructura que nosotros le llamamos los CIPRELes. ¿Ya? El CIPREL es un estudio, pero también hay que ver quién financia. Quien lo financia es el IGB. Y acá es un problema, porque yo quisiera que las personas, por si acaso, nos entiendan, sobre todo los pequeños empresarios, toda la parte privada, quisiera que por favor nos entiendan un poquito. Obra por impuesto. En este momento solamente lo puede hacer aquellos que tienen impuesto a la renta, espalda de impuesto a la renta. La pregunta es, ¿qué empresa es tan estable en el Perú para solamente tener impuesto a la renta? La mayoría, su impuesto a la renta lo tiene como crédito fiscal, Pedro. Porque si acabas de poner esta empresa, acabas de poner todo lo que significa la implementación, más bien el Estado te debe impuesto a la renta. Pero sí tienes IGB. Entonces la pregunta es, si el IGB es el que financia ahora por impuesto, es el que te da la plata del Fondo de Compensación Regional, el FONCOR, que con eso pagamos ahora por impuesto, ¿por qué no ampliamos la cartera, el abanico de intervención de empresas, que en lugar de estar pagando un IGB que nunca los va a ver, porque no los va a ver, mejor que esa empresa haga la obra de donde está? Agua, desagüe, pistas, veredas, parques, jardines, salud, educación, seguridad ciudadana. Querido amigo, el Perú se va a construir no con bloques inmensos. De a poquitos, cada uno de nosotros podemos aportar. Ya, se incrementó de 1 millón a 600 millones. Bueno, es un paso importantísimo que se dio en el monto para ejecutar obra por impuestos. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? No, ahora, mediante la última ley, más bien nos advierten que ahora van a reducir el 30% de obra por impuesto. ¿Pero por qué? No, es que ellos dicen hay poca capacidad de gasto. O sea, señor, discúlpeme, pero hay poca capacidad de gasto, uno, porque la normativa no es amigable, es muy burocrática. A ver, Dos. Termine. Dos, no hemos ampliado el abanico de intervenciones. O sea, solamente hay muy pocas empresas que tienen una espalda financiera de impuesto a la renta para hacer obra por impuesto. Más bien, en lugar de limitar y decir, ya no te voy a dar esa cantidad de plata para que intervengas obra por impuesto, hazlo tú, hazlo con el Invierte P, eso que demoran 20 años para hacer una obra con paralizaciones y corrupción. No, ahora le quitas más bien, dicen. No, bájale el 30% porque ustedes no están capacitados para poder... Discúlpame, por favor. Es cuestión, no es momento de patear el tablero. No, los gobernadores jamás hemos pateado el tablero, por si acaso, Pedro. Hemos tenido ganas, pero jamás lo hemos hecho. No, ¿por qué? Porque simplemente somos ejecutores. Y si nos quitan una herramienta de intervención donde el gobernador no lo va a ver, lo ve la Contraloría, donde el gobernador no va a tener injerencia en la contratación, lo ve el empresario, lo ve la empresa privada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el daño que vamos a hacer en obra por impuestos? Más bien, estimulemos. Dígame, una pequeña empresa que tiene un IGB que está pagando cerca de 1 millón de soles, 2 millones al año, y tiene dificultad donde está, que ya están robando varias veces, implementar cámaras de seguridad, implementar unas motos y todo lo demás. ¿Cuánto cuesta eso? En lugar de que ese IGB se lo lleve alguien que no se sabe quién, porque llevas a una bolsa y ni siquiera lo has visto, yo le pregunto al peruano, ¿no estarías en la posibilidad de, más bien, en lugar de pagar tanto IGB a la SUNAT, no le des a tu propio pueblo y que tú mismo vigiles a que esa obra realmente se haga de manera adecuada? Esa es la solución que queremos para el Perú. Así lo han hecho todos los países. Y en medio de todo ese problema burocrático, tramitológico, que significa obra por impuesto, con limitaciones, con recortes, ¿cómo consiguieron ustedes? Bueno, nosotros tenemos un fondo de compensación que en algún momento el Congreso de la República pudo lanzarlo y se aprobó rápidamente en esos pocos días donde estuvo Merino, ¿no sé si te acuerdas? Sí. ¿No? Merino pudo sacar la ley, la norma, donde hizo que se democratice los fondos a nivel nacional, porque habían pocos recursos. Lambayeque tenía 100 millones, a lo mucho 200 millones. O sea, pareciera que Merino hizo más que Pedro Castillo y Dina Boluarte en 5 días. En 5 días. En 5 días, porque mira, ahorita, por ejemplo, Lambayeque, cuando yo he entrado, tenía un promedio de inversión de 300 millones por año. Este año vamos a tener 700 millones y casi 800 millones de inversión. O sea, vuelvo a lo mismo, no es un tema económico, ya no es un problema de dinero, es la cantidad de documentos de inseguridad jurídica que te presta un documento. Ahora la pregunta es,
¿Acaso no está la ley Servir de por medio? Entonces, si dijeron antes, oye, pero si la ley Servir va a solucionar porque vas a contratar a los top, o sea, los gerentes públicos, a los que estén realmente capacitados, ya estamos con la ley Servir. ¿Se ha cambiado? No, ¿sabes por qué no ha cambiado? Porque la ley sigue siendo morbosa, porque la ley sigue penalizando cosas más que en cualquier otro país. Si yo en este momento me siento contigo y por A o B, de repente estamos tomando un café, y mañana un familiar tuyo gana una obra en mi región, nosotros somos presa de un componente penal que se llama negociación incompatible. Pero discúlpame, mientras nos defendemos se paraliza todo. Ahora también la parte empresarial. La parte empresarial son pocos, no son muchos, pero hacen daño porque llegan a enriquecerse. Cartas fianzas falsas, documentación falsa, ganan como sea, se asocian con otros que tienen espalda financiera, pero ellos como están limpios, o sea, para protegerse de su imagen, porque realmente en realidad son problemáticos en la obra, se protegen de otros para poder lanzarse. Y ahí vemos la consecuencia que atravesamos con obras paralizadas en estos momentos en el país o con expedientes eternos bajo revisión, el Ministerio de Economía y Finanzas o la entidad que corresponda, y que son sueños, hasta casi utopía, sea para la población, que en algún momento se haga. Pero hablando de obras, exactamente en su región, en Lambayeque, ¿qué se va a hacer con esta obra por impuestos que nos explicaba que se ha conseguido por más de 100 millones de soles? Sí, bueno, lo que se va a hacer es la entrada de Chiclayo, es una entrada que actualmente no está muy presentable, que digamos, ¿de acuerdo? Que va desde el puente de Reque hacia la entrada Eloy Ureta, que es una avenida importante. Aproximadamente estamos hablando de más de 7 kilómetros. Hay una parte que va de óvalo a óvalo, que es de 2.83 kilómetros aproximadamente, que es el que vamos a hacer el primer paso a desnivel. Lambayeque no tiene paso a desnivel cuando un atolladero 7, 8 de la mañana no se puede pasar entre la avenida Fiscarral. El Chiclayo es terrible. Y ahí hay un problema. ¿Sabes por qué? Porque abajo están los buzones y están las alcantarillas que tienen más de 50 años. Casi la mayoría son de asbesto cemento. Cuando yo le decía a la alcaldesa, tú no tienes plata, yo te voy a ayudar. Ya gestionamos. El problema financiero ya lo hemos solucionado en parte. ¿De acuerdo? Te voy a ayudar. Me dice, gobernador, no tengo ahorita para darte ninguna obra de pavimento porque todo abajo está podrido. Todo abajo está podrido. Y cuando hablamos con la ministra Jania, y ahí sí hay que también reconocer, ¿no? Porque en poco tiempo con el Ministerio de Vivienda hemos podido corregir eso. 13, 14 años paralizada esa obra, mi querido Pedro. Emisores, o sea, el sistema de alcantarillado de Chiclayo funciona a rebose. ¿Qué significa? Que los emisores, ¿de acuerdo? Los emisores están en un nivel superior que los colectores. O sea, nunca se ha visto eso. O sea, normalmente tú pones un nivel de agua para que, de lo más superior, en pendiente para que baje. No, acá es al revés. Lo que bota al final está más alto. Entonces, siempre va a terminar utilizando el 70-80% de toda la infraestructura del tubo para que el rebose es el que filtre y el que se vaya. ¿Qué tienes abajo? Todo el sedimento. Ya, y yo le pregunto, ¿y eso se va a intervenir con esta obra por impuestos? También lo estamos lanzando, obra por impuesto, no hay el proponente. Ahí también quiero, por favor, las empresas, ayúdennos a solucionar. Claro, lo que pasa es que también hay obras que son visibles y normalmente en obra por impuesto la empresa apuesta por una obra visible, una obra de impacto, ellos dicen así. Sí, pero lo que se entierra no es visible. Pero si no solucionamos esto de lo que está abajo, el agua y el desagüe, ¿cuándo vamos a hacer las pistas y veredas, Pedro? Jamás. ¿Y esta obra por impuesto que se consiguió, en cuánto tiempo se va a ejecutar? ¿Y cuánto es el monto adjudicado? Mire, el monto adjudicado es una vez que presentan el expediente técnico ya con las valorizaciones adecuadas. Aproximadamente esta obra estará para 1 año de ejecución, ¿no? Y le va a ayudar mucho también al nuevo y remodelado aeropuerto José Abelardo Quiñones González. Entonces, si en este momento la avenida Fiscarral o la avenida Paseo Yortuque, que algunos lo conocen, con la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre, que es la antigua Panamericana, que por ahí pasaban todos los carros que se iban a Piura, esa intersección actualmente ya sufre un colapso total. Si a eso le sumas lo que se va a hacer el próximo año, que es el nuevo aeropuerto, con la puerta en ese lugar, ya no en la avenida Bolognesi, ¿de acuerdo? Entonces definitivamente la carga no va a permitir hacer un flujo. Entonces ahí es donde estamos apostando con esta nueva vía que le va a dar solución a lo que tenemos ahora
y lo que va a hacer con el nuevo aeropuerto, que además es un aeropuerto internacional. Tú sabes que en Chiclayo tenemos uno de los tickets más baratos de Perú para Estados Unidos. A Miami tú te puedes ir con $160. Y los martes, disculpen, no estoy haciendo un cherry, pero de Chiclayo se ha comprobado, porque la mayoría de mis amigos y gente nos dice, además que lo utilizamos, los martes y los viernes salen los vuelos de Copa Airlines vía Panamá a la conexión mundial. Y son uno de los precios más baratos que tiene el Perú, ahora por la cercanía obviamente a Panamá. Entonces, definitivamente esta nueva línea estructural que vamos a tener nos va a permitir no solamente darle transitabilidad a Chiclayo, sino que a los vecinos que vienen de Piura, de Cajamarca, de Amazonas, de La Libertad, de San Martín, van a poder llegar para poder embarcarse en estos aviones internacionales. Gobernador, muchas gracias por estar con nosotros. Oh, muchísimas gracias a usted. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Ha sido Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque, conversando con nosotros aquí en Exitosa.